Gracias, Guada, por darle inicio a este segundo bloque y le damos la bienvenida a nuestro living a Tomás Prado. Bienvenido, Tommy, después de tanto tiempo aquí en Alcides Quijena. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y por la invitación en el programa. Bueno, tenemos que confesarle a la gente que nosotros vemos que a través de las redes sociales has interactuado también con Nexos Multimedia Cooperativo desde Italia. Así que bueno, tenemos un seguidor que era internacional y que ahora bueno, lo tenemos de vuelta aquí en nuestro país y aparte en nuestro piso. Sí, así es. Carlita me hizo una entrevista hace un tiempo y la verdad que sí, lo seguí desde allá con todo esto de las aplicaciones, medios de comunicación, es mucho más fácil hacer un seguimiento. Bueno, contanos un poquito, Tommy, de cómo fue esta experiencia. Fueron, iba a decir 2 años, pero en realidad 1 año y 10 meses, me decías recién. 1 año y 10 meses en diferentes países, en realidad, porque no fue solamente en Italia, no fue solamente en Grecia, fue un poco en ambos. ¿Cómo fue desde que te fuiste de acá, si tuvieras que hacer algún tipo de balance, toda esa experiencia internacional? Mira, el balance es muy positivo, no solamente desde lo deportivo, sino en cuanto a experiencia de vida. Fue algo que yo nunca tuve la posibilidad de irme tan lejos de mi casa, si bien alguna posibilidad tuve, pero nunca quise por el hecho de que no me animaba a irme tan lejos de mi casa e irme tan lejos y tanto tiempo. Para mí fue un aprendizaje muy grande, una experiencia increíble. No solamente, te repito, en cuanto a lo deportivo, jugar con grandísimos compañeros en clubes importantes, sino por el hecho de experimentar cosas nuevas como idiomas, culturas, así que fue una experiencia muy linda en todos sentidos. Sobre eso te quería preguntar, ¿cómo fue el tema del idioma? Vos te fuiste de acá sabiendo algo de italiano ya, porque de acá te fuiste a Italia, ¿no? Sí, yo de acá me fui a Italia, tuve 1 o 2 semanas y me salió la posibilidad de ir a Grecia. Ajá. Que sinceramente no lo dudé un segundo, me fui. Y bueno, yo no sabía nada, ni de inglés ni de griego. Allá la gente joven habla casi todo inglés, un inglés básico, pero lo habla. Y bueno, a la fuerza, en el vestuario, juntándome con compañeros. ¿Qué aprendiste más, inglés o griego? Y mirá, sinceramente yo no estudiaba, era algo que me costaba ponerme a estudiar porque estudiaba y me costaba aplicarlo. Claro. Entonces era cuestión de sentarme a charlar y mezclaba un poco de inglés, un poco de griego, porque la lengua allá es griega, no es inglés. Entonces era una mezcla. Pero bueno, yo me podía comunicar tranquilamente con cualquier persona. Así que... Y después, una vez que te fuiste a Italia, ¿cómo hiciste con ese tema? ¿Te seguiste manejando en inglés o fuiste aprendiendo también un poco de italiano? No, Italia, todo italiano. Todo italiano. Es muy parecido acá a Argentina, la gente no habla. No está generalizado, digamos, el inglés. Tal cual, no es que habla una doble lengua, no, es solamente italiano, pero bueno, el italiano es muchísimo más fácil que el inglés o el griego. Muchísimo, porque las letras se nombran, son iguales, se dicen iguales, y bueno, son hasta palabras, hay muchísimas palabras iguales a la nuestra. Claro. Entrando puntualmente en el tema deportivo, Tommy, ¿cómo viste esta experiencia? Vos lo decías, fue de crecimiento, te tocó compartir, un poco lo hablábamos afuera de cámara, te tocó compartir plantel con jugadores muy importantes, con una carrera a un nivel muy alto. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese encuentro en distintos vestuarios con diferentes tipos de jugadores que ya tenían una carrera armada, quizás a nivel internacional? Sí, como te contaba antes, yo soy un agradecido a la vida por presentarme esta oportunidad, porque, como te mencionaba antes, yo tenía compañeros que habían llegado de refuerzo, que ya estaban jugando en mi club, con una carrera interesante en primera división europeo de Argentina, con años. Y yo llego de Lugardi y la verdad que por momento, al principio, sinceramente, no es que tenía miedo, sino tenía muchísimas dudas si yo iba a estar a la altura o no.
Y bueno, por suerte me fue muy bien, fui el goleador del equipo, hasta se ofreció a hacer una renovación, bueno, por diferentes cuestiones no se logró, pero la verdad que sí, te repito, un agradecido por la oportunidad y bueno, después con trabajo, dedicación, cabeza, por suerte deportivamente me fue muy bien. Bueno, nombraste un punto clave que es la cabeza, ¿no? En una experiencia tan larga, sobre todo, bueno, en tu caso que era la primera vez que decidías hacer una cuestión así, fue mucho tiempo. Imagino que más de una vez has dicho, suelto todo y me vuelvo a Argentina, ¿o no? Sí, sí. La cabeza es fundamental, las cuestiones anímicas, psicológicas, es fundamental. Sobre todo hoy en día, sobre todo no, siempre fue así, pero hoy en día se le da mayor importancia y así como entrenamos nuestro cuerpo, la alimentación, hay gente que se dedica a darle importancia a estos aspectos que para mí son, para mí y desde mi experiencia son fundamentales para desarrollarte en un deporte, no solamente el fútbol, sino en todos los aspectos de la vida. Y como charlamos antes, quizá yo oportunidades de irme afuera tenía, pero por cuestión de la universidad y también miedo claro, a irme lejos, no dabas el paso, digamos. No daba el paso. Y bueno, cuestión que me animé, me fui y bueno, sí era meterle mucha cabeza, mucha dedicación, trabajo y por momentos, muchísimas veces me levantaba una mañana y decía, me quiero ir a mi casa. Y había momentos o mañana que me levantaba y decía, no, vamos a meterle un poquito más. Y así era cuestión de un ida y vuelta y luchar contra eso. Quiero que salga de tu boca esta cuestión de, también lo charlábamos un poco, de la desmitificación de Europa. Porque un poco lo hemos hablado y esta cuestión de el allá no pasa, bueno, por ahí uno lo dice y no sabe exactamente cuál es la situación real, particularmente en lo que refiere al fútbol, porque es tu experiencia. Digo, ¿cómo es esa situación en comparación a los clubes de acá, los clubes de allá? ¿Cómo lo has vivido? Mirá, yo creo que el ambiente del fútbol es igual acá y en todos lados. Yo tuve experiencias muy buenas en clubes que eran serios, cumplían, profesionales y desafortunadamente tuve en un club que no estaba bien organizado, tenía un problema económico con el sueldo y te repito, es como acá en Argentina. Yo hay veces que charlaba con amigos, conocidos y le contaba la situación y me decían, pero ¿cómo puede ser que en Europa no? Totalmente mentira, o sea, exactamente igual que allá, es exactamente lo mismo. Otro punto importante que hemos visto a lo largo de tu experiencia, sobre todo al comienzo, pero también porque bueno, hay que contarle a la gente que no sabe que estuviste durante mucho tiempo encerrado allá por una cuarentena muy estricta, con todo esto que ha pasado a nivel global de la pandemia del COVID. La importancia de haber encontrado bueno, también compañeros y haber tenido compañeros que, bueno, fueron también amigos de aquí de nuestro país. Sí, yo llego de Grecia, entreno aproximadamente 3 semanas, un mes. A una semana que empiece el torneo se declara cuarentena 100% estricta. Solamente podía salir al supermercado y enviando un mensaje previo antes. Y nada, fueron 4 o 5 meses de encierro total. Y la verdad que soy un agradecido de haberme encontrado con esas personas, con ese tipo de personas que tuve en Grecia, que primero éramos desconocidos, después fuimos amigos y después terminamos siendo hermanos, porque la verdad que sin ellos hubiera sido muy difícil poder superar esos 4 o 5 meses de encierro lejos de todo, pasar Navidad, pasar Año Nuevo. Volvemos al tema también de la cabeza en ese sentido, ¿no? Exactamente. Fueron tiempos duros que hay veces que te levantabas y te querías volver y había días que decían, no, bueno, vamos por más.
Bueno, ya entrando en la parte final de toda esta experiencia, quiero que me cuentes tu regreso. ¿Cómo se dio? Si alguien te esperaba acá en Argentina, ¿cómo fue el tema de reencontrarte con tu familia, con amigos, con tus sobrinos, con toda esa gente que te estaba esperando ya hace mucho tiempo seguramente, pero que no sabía bien cuándo iba a ser el momento del reencuentro con Tomás Prado? Tal cual, si bien mis amigos, mis allegados sabían que yo iba a volver en esta fecha, pero bueno, por cuestiones de arreglo con el club, se me postergaba, se me postergaba. Y bueno, un día para el otro se sacó el vuelo, me vine, solamente sabían mis papás, pero por cuestiones que también se dio todo muy rápido. De un día para el otro me vine, y bueno, fue idea de mi mamá dar una sorpresa. Sinceramente a mí no me gustan mucho las sorpresas, pero bueno, fue una idea de mi mamá y bueno, le caí sorpresa a mis amigos, a mis hermanos, mis sobrinos. Así que fue una sorpresa linda. Imagino la emoción en todos, tanto de tu parte como de parte de ellos, en este reencuentro después de tanto tiempo. Sí, como casi 2 años sin verlos. Si bien hoy en día todo es más fácil porque con la videollamada, con la foto, WhatsApp, se hace, la distancia se hace un poco más corta, por así decirlo. Pero sí, el hecho de abrazarlo, ya ir a tomar unos mates, darme una vuelta, es otra cosa. Es otra cosa y la verdad que sí, el último tiempo se me ha hecho muy duro. Mayo fue un año, así que extrañaba mucho y bueno, sí, no veía la hora de venir acá. Tommy, me veo obligado a preguntarte para cerrar la entrevista, ¿qué va a ser de Tomás Prado de aquí en adelante? No sé si lo sabes, por ahí es muy pronto para preguntarte porque llegaste hace solamente 2 días, pero bueno, ¿qué tenés en la cabeza para estas semanas que siguen? Y sí, la verdad que bastante pronto, pero no, sinceramente no tengo ningún tipo de idea de qué puedo llegar a hacer. Por suerte, como te decía fuera de cámara, llamados hay, interés hay, eso quiere decir que... ¿De aquí y de Europa también? Sí, de afuera más que todo. De afuera más que todo. Eso quiere decir que deportivamente me fue bien y estoy contento con eso, o sea, estoy muy contento con las llamadas. Pero la pregunta que me hago es si voy a poder soportar un año más fuera de mi casa, de los míos. Así claro. Que nada, muy pronto poder responder esa pregunta. A planteárselo y ver qué pasa. Sí, primero vamos a disfrutar, claro. Y después vamos a ver qué se hace y bueno, hay que analizar un montón de cuestiones para llegar a una decisión. Bueno, Tommy, agradecerte enormemente por llegarte aquí a los estudios de Nexos tan prontito después de haber llegado a nuestro pueblo, toda la predisposición y bueno, desearte todos los éxitos, sea lo que sea que decidas de aquí en adelante y que sea con la mejor, y por supuesto que disfrutes mucho de tu familia y de tus amigos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sinceramente los miraba por redes sociales porque me hacía sentir un poco más cerca de Gijena, que para mí Gijena es mi lugar en el mundo. He estado en otro lugar, pero Gijena es mi lugar en el mundo y me hacía sentir un poco más cerca, me informaba y bueno, felicitarlo a ustedes por el programa que está muy bueno. Bueno, muchas gracias, Tommy. Allí el testimonio de Tomás Prado en su regreso a nuestro país. Seguimos con la información, Guada.